Viendo digamos, a la campaña presidencial, faltan 3 semanas, los peruanos deciden su voto en las últimas 2 semanas. ¿Has conocido a Johnny Lezcano? ¿Cómo ves su candidatura? ¿Te preocupan sus ideas estatistas? Claro que me preocupan. Me preocupan porque evidentemente sobreestima al Estado, ¿no? Es lo que él conoce y quiere decir que no sabe en qué se está metiendo. Es como, el Estado peruano es un Estado, yo dije la palabra y después ya todo el mundo lo utiliza, ¿no? Además clásica en ciencias políticas, es un Estado fallido, es una carcocha en este caso, y hay que reformarla. Entonces, prometer que uno con este Estado que no puede firmar ni un cheque para comprar vacunas, que no puede hacer lo mínimo requerido para que este país funcione, sobre todo ahora, que ha sido derrotado por el coronavirus, mientras que otros países lo están venciendo. Decir que con ese Estado él va a entrometerse en las minas, en las grandes compañías petroleras, etcétera, augura pues un desastre desde el comienzo. Mientras que aquellos, como yo creo que es en mi caso, que saben el potencial del sector privado, tanto formal como el que se llama informal, que no es tan informal como se cree, ¿no es cierto? No hay otro recurso que movilizarlo. Acabo de estar en el norte del país, en una comunidad que se llama Yacuabamba, donde tienen su propio hospital, donde tienen su propia planta de oxígeno, donde tienen estadios, donde tú ves, no ves Miami, pero estás muy cercano a eso, y están listos para comprar vacunas, saben cómo importarlas y saben, en otras palabras, mucho mejor que el Estado. Todo ese mundo, Pero claro, a pesar que se lo ha paseado el señor Lezcano, me parece que significa que no ha entendido lo básico, que es con qué herramientas va a poder gobernar si lo único que quiere es el Estado y es un Estado que no funciona. Sí. Bueno, es que tú lo entendiste hace 40 años. Tú entendiste que el informal no era una amenaza, era un capitalista. Y tú entendiste que el Estado había que rebajarlo, ponerlo a dieta, ¿verdad? Despojarlo de la grasa, del tejido adiposo, simplificar los trámites. Todo eso lo entendiste tú. Luego el tema de los títulos de propiedad, tú lo viste décadas antes que los demás, ¿no? Ahora, dicho todo eso, y teniendo el Perú millares de refugiados venezolanos que huyen de una dictadura estatista, ¿no? ¿Cómo se explica que el que va primero en las encuestas sea un señor que dice el Perú necesita más Estado? La primera cosa es que está prometiendo orden y está diciendo que hay un Estado que debe protegerte. ¿En qué contexto? En un contexto, Jaime, porque me he paseado todos los sectores populares del Perú, los conozco bastante bien, los he visitado, soy conocido de sus líderes, porque hace tiempo que ellos sí me leen, ¿no? Los líderes definitivamente, y lo que he visto es un enorme y creciente resentimiento de las clases populares contra los blanquiñosos, nosotros. Ah, caramba. Bien fuerte. Es bien fuerte. ¿Por qué? ¿A qué lo atribuyes? Porque hace mucho tiempo que ellos están cumpliendo con la ley. Te voy a dar un ejemplo, ¿no? Una imagen vale mil palabras. Todas las minas que desde acá se llaman informales, no son informales. En muchos casos son ya formalizadas, son concesiones que están en su sitio. Lo que ocurre es que cuando funciona, por ejemplo, la mina, el pozo de petróleo, la industria maderera, la pequeña empresa, la MIPE, que en el Perú la mayor parte de las MIPE son legales, son legales. Los transportistas, por ejemplo, que ahora están parando en el Perú, ¿no? Y recién se está resolviendo el asunto, espero por lo menos, son aproximadamente 4 millones, de los cuales los que no son parte de un gremio, de una empresa, son 500,000 y se los llama a todos informales. Lo que ocurre es que la cadena
de actividades económicas que viene, por ejemplo, en la mina, que después de que tú tienes la mina, extraes el material y entonces tienes que transformarlo, refinarlo, etcétera. Ahí entra la informalidad. Pero las propiedades las hemos titulado, las minas las hemos titulado. Entonces lo que ocurre es que toda esta gente que cumple con las leyes ve que los más ricos no solamente los ignoran y los llaman en muchos casos la minería o la empresa irresponsable, o dicen que ellos son la responsable, se sienten profundamente discriminados y le atribuyen con fiebre a la sociedad de industria, justa o injustamente, los males, porque la izquierda se ha encargado de decir, muy típico de Marx, la cosa no es el Estado, son los grupos de poder. Y ese marxismo Pero eso es muy interesante esto que estás contando, es muy interesante. Ahora, si ellos ven con esa desconfianza o con ese recelo a los blanquiñosos, ¿no te afecta a ti? ¿No te ven a ti también como un blanquiñoso? Soy un blanquiñoso, pero estoy de su lado, eso también lo saben ver. Ellos saben ver eso perfectamente. Eres un blanquiñoso acholado. No soy un blanquiñoso que ha comprendido lo de ellos, los han visitado, y no te olvides que es una cosa importante, ¿no? El otro Sendero, desde que fue publicado, y los otros libros que he publicado han salido en cómics, han salido en películas, han salido en resúmenes, y todos ellos lo tienen, lo han comprendido. Y te voy a decir algo que te va a gustar. Tú eres un blanquiñoso que eres amigo de Bill Gates y también eres amigo de Chibolín. No hay otro en el Perú. No sé, pero la verdad es que con Chibolín, efectivamente, soy amigo desde hará pues 3 años, pero recientemente. Y te quiero decir una cosa que para mí es interesante. Lo conocí por accidente, no nos vamos a perder en eso. Yo no sabía quién era y alguien me llevó a su casa y yo creía que me estaban llevando a otra casa. Y conozco a este increíble personaje que me dice, yo solamente tengo 5 años de primaria. Entonces, después de escucharle, y me dijo, yo casi no leo. La verdad es que no leo. Yo dije, bueno, pero algunos abrimos los libros y usted lo que hizo es abrir los ojos. Y cuando yo te puedo decir la cosa siguiente, yo no sé si tú lo conoces a él y has conversado con él. ¿Cómo no? Le tengo mucha simpatía, sí, cómo no. Tiene probablemente unos coeficientes intelectuales, según mi persona, y te lo digo con sinceridad, más altos del Perú. Lo que pasa es... ¿Sí? Claro, lo que pasa pues es que no tiene las armas de primero en media, segundo en media, tercera en media, cuarta, posgrado. Y pelea con lo que le está a la mano, lo que él sabe que funciona. Pero detrás de todo eso es un hombre sumamente culto. La gente se olvida de que en muchos casos las personas que más conocen y triunfan en el mundo hoy día no son las que han leído libros, sino las que escuchan blogs. Y él, cierto. Y cuando ahora, él entonces se mete en su programa de televisión, él escucha blogs y sintetiza y comprende. No, lo admiro mucho. Hernán, qué interesante. Me gusta mucho que tengas esa conexión con el Perú popular, ¿no? Con el Perú auténtico. Hernando, si tú eres presidente, ¿qué áreas de la economía en las que ahora está metido el Estado torpemente te gustaría privatizar? Por ejemplo, el petróleo, los hidrocarburos, privatizarías Petroperú, no sé, la refinería de Talara. Cuéntanos un poco, ¿qué te gustaría privatizar en el Perú? Yo no comienzo con ese punto de vista, porque yo no creo, Jaime, que el problema sea entre privado y público para comenzar. Yo creo que el problema es entre los que compiten y los que no compiten. Entonces, si tú ves, por ejemplo, Sinopharma, dices, ay, a esta compañía que produce bienes farmacéuticos en China, pero Sinopharm creo que tiene 39 compañías que compiten la una con la otra. Si tú ves una línea aérea europea, Lufthansa por un lado, Air France por otro lado, British Airways, etcétera, son públicas, pero si compiten y le dan a sus empleados y funcionarios las mismas posibilidades que los privados, eso funciona. Cuando tú tienes una empresa privada que se pone en un estado monopólico, se porta tan mal como la pública.
Entonces, mi manera de entrar es dónde están la gente que compite. Esas van a ser los buques de guerra de la economía peruana. Esos Muy son- interesante porque es la filosofía.